Bien, hola. Estoy haciendo este video para orientar un poco eh, el contenido que está pendiente y que vamos a revisar en la clase del día martes 26, que tiene que ver con la distribución normal. Y dije orientar hacia la prueba número 2, que es la segunda parte del trabajo práctico, que como les mencioné a algunos el otro día, tiene un cambio en relación a lo que yo les entregué la última vez que estuvimos en sala. Eso que yo les entregué, que tiene que ver con hipótesis propias, no lo toman en cuenta porque ahora viene la instrucción y las hipótesis y el trabajo que hay que hacer en la casa central. Este trabajo, este encargo, es la nota de la prueba número 2 que está pendiente y si ustedes no logran eximirse, es decir, si su promedio ponderado después de la nota de este trabajo no es un 5, tienen que hacer el examen final. Y el examen final tiene dos partes, una parte práctica y una parte teórica, y la nota de la parte práctica es la nota también que se van a sacar en este trabajo, en esta parte del trabajo. Si tienen un promedio sobre 5, se eximen del examen, entonces eh, queda solamente como nota de la prueba parcial 2. Voy a compartir pantalla primero para mostrarles un poco de la teoría de la distribución normal y luego vamos a pasar a desarrollar el laboratorio número 7, que tiene que ver expresamente con la distribución normal. ¿Y por qué tenemos que ver esto? Porque el trabajo práctico, la segunda parte, es solamente distribución normal. Y ahí ustedes se van a dar cuenta cuando lo tengan, que esto va a ser el martes, eh, cuando lo tengan, se van a dar cuenta por qué es importante el desarrollo de este laboratorio número 7. Comparto entonces la pantalla con la parte teórica, que es este PowerPoint, y yo se lo voy a mandar también. Voy a esconder la pantalla. Y aquí está. Bueno, la distribución normal de probabilidades, ese es el nombre estadístico que tiene, eh, porque es lo que más ocurre en un estudio de análisis estadístico. Es decir, muchas de las cosas vamos a analizar la forma de distribuir estos datos, el conjunto de datos es eh, a través de esta distribución, de esta forma de distribución. Eh, Como ustedes ya han estado con funciones, saben que la función de probabilidad es la que nos permite eh, trabajar con variables, eh, con los dominios, con las imágenes, las preimágenes, todo lo que hemos visto durante el semestre, también parte de la asignatura de álgebra. Y en este caso, la función de probabilidades o función de distribución normal o función de densidad de probabilidades en esos diferentes nombres es esta que está aquí, que es, como si ustedes se dan cuenta, muy parecido a una función exponencial. Eh, Acá está entonces la variable independiente, la x, y como está en el exponente, es una función de tipo exponencial. Pero esto solamente de manera de información, porque como nosotros estamos trabajando con el Excel, es bastante más fácil hacer análisis de datos con la función, con la distribución normal. La distribución normal es la más importante y la de mayor uso de todas las distribuciones continuas de probabilidad. Hay otras, ¿ya? Eh, que no viene el caso mencionar ahora, pero que dentro de todas esas, la más común, la que se usa más, es la distribución normal. Y se pueden ver, se puede apreciar en variables, por ejemplo, como las notas de los cursos, población, análisis de población, experimentos aleatorios en general de variables continuas, tienen una distribución de tipo normal. Los puntajes de la PSU, por ejemplo, se distribuyen normalmente. ¿Cuáles son las características? Primero, que la variable aleatoria continua que se distribuye normalmente tiene esta forma de campana de Gauss, se llama, ¿ya? Esta forma de campana de Gauss. Nosotros vamos a tener una serie de datos que una vez que los ordenemos y una vez que los grafiquemos nos deberá quedar
de esta forma. Hay una particularidad que es muy importante, que la función de distribución de probabilidades normal, la media, la mediana y la moda coinciden, son iguales. Y es aquí, está junto en el centro de la distribución, esta línea roja que está aquí es el promedio, que debe ser igual que la moda y que la mediana. Aquí aparecen dos conceptos que los vamos a analizar al tiro. Uno es el concepto de coeficiente de asimetría. Se lo voy a explicar inmediatamente. Para que una función, una distribución sea normal, el coeficiente de asimetría debe ser muy próximo a cero. Esto lo que hace el coeficiente de asimetría nos permite identificar si los datos están simétricos en relación a la media. Es decir, si hay igual cantidad de datos antes de la media y después de la media. Ahora bien, hay un rango para decir, porque tal vez no justamente va a ser exactamente cero, puede ser un poquito más de cero o un poquito de menos. Ese poquito más y un poquito de menos está aquí, ¿ya? Este rango, es decir, si yo calculo el coeficiente de asimetría y me da entre menos 0,5 y 0,5, entonces puedo decir que la curva es simétrica. Está corrido un poquito, pero no es importante ese corrimiento, ¿ya? Tenemos que decir que es simétrica cuando el coeficiente de asimetría esté entre menos 0,5 y 0,5. Si la distribución entonces no es simétrica, es decir, si este valor es menor que 0,5 o mayor que 0,5, entonces no es simétrica, no es una distribución normal. Y podría ser, si no es normal, con una asimetría positiva, es decir, cuando el coeficiente es mayor que 0,5, o con una asimetría negativa, es decir, cuando el valor es menor que 0,5 negativo. Coeficiente de asimetría entonces nos permite identificar si los datos se distribuyen de forma simétrica alrededor de la media. En otras palabras, cómo se distribuyen los datos a variable con respecto a la media. Y hay tres formas que nos puede dar este coeficiente, este tipo de curva. Aquí cuando es positiva, es decir, la mayoría de los datos están antes de la media, aquí el eje de simetría es la media, o nos puede dar que la mayoría de los datos está sobre la media, ¿ya? Asimetría negativa, acá, asimetría positiva, y cuando los datos están simétricamente sobre la media, entonces tenemos una curva simétrica. Aquí vuelvo a repetir, cuando es positivo, ¿verdad? Aquí hay, la mayoría de los datos están aquí, si este es el promedio, por lo tanto la mediana, si ustedes se fijan, como la mayoría de los datos está acá, la mediana está corrida a la izquierda, entonces claramente esto no es una distribución normal, porque la mediana y la media deben coincidir para que sea una distribución normal, y la mayoría la media. Y en el caso contrario, cuando la asimetría es negativa, la mayoría de los datos está sobre la media, es decir, la mediana que está corrida a la derecha de la media es mayor la mediana que la media. Tampoco sería una distribución normal. Y entonces cuando es cero, próximo a cero, la mediana debería ser muy parecida a la mediana, no decir iguales. En este caso la curva es simétrica y aquí tenemos una distribución que es normal. Y aquí tenemos un criterio que yo les había dicho. Entonces, cuando está entre menos 0,5 y 0,5, decimos que la distribución es simétrica. Cuando el coeficiente de asimetría es menor que menos 0,5, la simetría es negativa, y cuando es mayor que menos que 0,5, la simetría es positiva. Solamente en este caso, en el caso amarillo, tengo yo que la distribución es simétrica y yo debería decir ahí que la distribución de los datos es normal. Tenemos otra característica, otro coeficiente que se llama el coeficiente de kurtosis, que funciona de la misma forma, deberá ser también muy próximo a cero, y este nos permite determinar el grado de concentración de los datos en torno a la media aritmética. ¿Ya? Aquí no estamos hablando de si la mayoría de los datos está en el centro, sino aquí cómo están en relación a la altura. Digamos. En este caso, también tiene que estar entre menos 0,5 y 0,5 positivo. En caso contrario, cuando el coeficiente de kurtosis es menor que menos 0,5 o mayor que 0,5,
no es una distribución normal. Aquí, por ejemplo, tenemos que hay una alta concentración en torno a la media, es decir, se sube esta curva que está arriba, muy alta, entonces es mayor que 0,5 el kurtosis, no es una distribución normal, y aquí tenemos todo lo contrario, está menor, ¿no es cierto?, que la media, y tenemos entonces que hay una kurtosis menor que menos 0,5, tampoco sería una distribución normal. Aquí están los tres tipos. Entonces, cuando es mesocúrtica, tenemos que decir entonces que la distribución hay una alta probabilidad de que sea una distribución normal. Entonces tenemos que el coeficiente de asimetría tiene que estar entre menos 0,5 y 0,5 y el coeficiente de kurtosis tiene que estar entre menos 0,5 y 0,5. En esos casos, entonces decimos que la distribución es normal. ¿Ya? Aquí está una gráfica diferente, pero muestra más o menos lo mismo. Y tenemos el mismo criterio, cuando está entre menos 0,5 y 0,5, la distribución es mesocúrtica, entonces hay una distribución normal. Platicúrtica, que es menor a menos 0,5, y leptocúrtica cuando es mayor a 0,5. Aquí hay un ejemplo de cómo se interpreta, esto es súper importante que ustedes vean cómo interpretar los dos coeficientes. El ejemplo dice, se ha calculado la medida de distribución de la variable, presión sistólica medida en milímetros de mercurio. Esa es la variable, la presión sistólica medida en milímetros de mercurio, obtenida de una muestra de 300 personas. Entonces se escribe la fórmula en Excel, de esta forma, kurtosis, rango de datos, y se calcula el rango de datos, dio este valor, como es menos 1,09, el coeficiente es menor que menos 0,5, por lo tanto la distribución de la presión sistólica tiene una baja concentración de datos en torno a la media. En este caso que está acá, el coeficiente de asimetría se calcula de la misma forma. En este caso me dio 0,17, perdón, voy a ir a la pantalla anterior, 0,17, y entonces la distribución, digo yo, que es simétrica, por lo que existe aproximadamente la misma cantidad de datos en ambos lados de la media. ¿Por qué? Porque esto está entre menos 0,5 y 0,5. Y hay un tercer elemento que nos permite determinar cuál es o cómo es la distribución, si es normal o no. Y es el coeficiente de Kolmogorov-Smirnov. Y yo diría que este coeficiente, esta prueba de Kolmogorov, es la más importante. Si yo tengo algunas dudas en relación a, primero, si la mediana, la moda y la media no son iguales, tengo que decir que no es distribución normal, pero pueden estar muy cerca, muy parecidos. Utilizo el coeficiente de asimetría, también me puede dar menos 0,5 o 0,5, pero también muy cerca de los valores extremos. Kurtosis también muy cerca, entonces utilizo la prueba de Kolmogorov, que es la prueba más fiel para decir si es distribución normal o no. Y aquí trabajamos con la función de Excel que se llama distribución normal, esta que está aquí. Esta distribución, esta función de Excel, que se llama distribución normal, tiene 4 parámetros. El parámetro X, que es el valor que voy a calcular, que va a estar centrado aquí en el límite superior de esta tabla de frecuencia. Aquí, si ustedes se fijan, esta tabla fue hecha con tabla dinámica, y se copiaron acá al lado el límite inferior, que sería 273, y el límite superior, que sería 331. Entonces, este X que está aquí corresponde a este límite superior. Luego está la media, que en caso de distribuciones o de variables continuas se escribe con la letra griega mu, y la desviación estándar, que se usa la letra griega sigma, y luego 1. Esa es la forma de escribir la desviación o la distribución normal en el Excel. Distribución normal, los parámetros son X, mu, sigma, 1. Siempre se pone el. Y ahora me voy a saltar al Excel, al trabajo de Excel, para que
hagamos y desarrollemos una prueba de datos para ver si efectivamente es o no es una distribución normal. Entonces voy a ir a dejar de compartir acá. Ya, aquí entonces tengo el laboratorio número 7 y la idea es que veamos cómo es su desarrollo. Primero, yo he copiado aquí estas dos imágenes que corresponden a lo que estaba en el PowerPoint, para que no olvidemos cómo son los criterios y cuáles son los rangos que tenemos que tener en cuenta cuando veamos kurtosis y simetría. Aquí lo que tenemos como ejemplo, dos actividades, la actividad 1 y la actividad 2. Luego está la base de datos, que son notas, y hay dos pestañas que yo he puesto para desarrollar la actividad 1 y para desarrollar la actividad 2. Esto que tengo acá son las soluciones que yo ya he hecho previamente para ir comparando con el trabajo que voy a hacer ahora. Si yo voy desarrollando acá en el eje desarrollo es 1 y si necesito comparo con la solución que ya tengo hecha acá. Veamos el ejercicio, dice que los datos de la base de notas corresponden a las notas de la prueba 1 y a la nota final de la asignatura Nivelación Matemática de 643 alumnos de una sede de Duoc. Entonces, lo primero que dice que es usando la variable prueba 1 de la base de datos, ¿no es cierto? Responda, primero hay que calcular las medidas de distribución, kurtosis y coeficiente de asimetría, interpretando ambas. Luego tenemos que, observando el valor del coeficiente de asimetría, que calculamos acá, indicar si el resultado cumple la condición para que ese grupo se ajuste a una distribución normal. Es decir, tenemos que ver cómo son estos valores y argumentarlo, tenemos que decir si la distribución de notas es una distribución normal. Posteriormente, tenemos que hacer un gráfico, la forma gráfica de la variable, recuerden que tiene la forma de una campana, si también corresponde o no a una distribución normal. Posteriormente, tenemos que determinar las medidas de posición central, que son la media, la mediana y la moda, y ver si también cumplen con la condición para que sea la distribución de datos una distribución normal. Posteriormente, debemos calcular porcentaje de notas, pero esta parte la voy a hacer después, porque una vez que haga hasta aquí, hasta la letra D, y luego voy a hacer esto último que es el test de Kolmogorov y después voy a ir a la E y F porque es como aparte, ¿ya? Veamos entonces de qué se trata este tema. Entonces, para hacer la letra A, que incluye, ¿no es cierto?, la interpretación en la letra B, la letra C, la letra D y la letra G, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a utilizar una herramienta que es la herramienta análisis de datos, y yo la encuentro aquí en el menú datos, ¿verdad? En esta parte, y voy a ir a trabajar con ella para que me entregue desde ya mucha información que necesito. Para trabajar la herramienta análisis de datos, debo estar en la base de datos misma. No importa que después yo ponga el elemento en alguna hoja diferente, pero cuando voy a abrir análisis de datos y quiero hacer el análisis, lo debo hacer aquí en la hoja donde están los datos. Entonces aquí me puse en la hoja nota, recuerden que la variable es la variable prueba 1, hago análisis de datos y utilizo la opción estadísticas descriptivas que está marcada ahí. Acepto y me dice aquí dónde están los datos. Yo voy a ir a señalar la prueba 1, ¿no es cierto?, desde el dato que aparece ahí hasta el último dato. ¿Ya? Como rango de salida, entonces voy a cambiar aquí a la hoja desarrollo 1. Aquí va a estar mi rango de salida. Yo he puesto esto acá para no olvidarme que la distribución normal tiene esta forma, lo que significa cada uno de estos parámetros que está aquí. Y una vez que tengo listo el rango de salida, voy a estar con ticket resumen de estadísticas y digo aceptar. Y aquí me entregó el resumen de estadísticas. Voy a cambiar este nombre acá y voy a poner prueba 1.
De esta forma, entonces, esto es mi resumen estadístico, donde me está mostrando la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, kurtosis, ¿se fija? Y aquí tengo el coeficiente de asimetría. También me entrega rangos, etcétera, y la cantidad de datos que son 643. Aquí entonces puedo responder de inmediato la pregunta relacionada con los coeficientes. Por ejemplo, el coeficiente de kurtosis que tengo acá, menos 0,5338, es un gran número, ¿verdad? Con muchos decimales. Y también tengo el coeficiente de asimetría. Entonces voy a ir y voy a crear ambos. Primero el de kurtosis. Lo voy a copiar aquí en la hoja donde está. Perdón, a ver cómo me resultó. De nuevo, voy a echar para atrás. Ahí. Copiar, pegar. Bien, con 3 decimales aproximó. Y lo mismo con el coeficiente de asimetría. Copiar, pegar, y ahí está. Entonces, ya que tenemos los valores acá, voy a interpretar, por ejemplo, el kurtosis, ¿no es cierto? El coeficiente es mayor, perdón, es menor que menos 0,5, por lo tanto, la distribución de datos es placórtica. Placórtica. Esto lado, placórtica. Y el coeficiente de asimetría, entonces tenemos que decir que en este caso, como está es 0.224, está entre menos 5,05. Así que tengo que poner que la curva es simétrica, ya que está dentro del rango, ¿verdad? Ya que el valor está en el rango. Voy a dejar así mientras tanto, después perfeccionamos un poquito más la interpretación. Luego dice, observando el valor del coeficiente de asimetría, este coeficiente solamente, indique si el resultado cumpliría la condición para que ese grupo se ajuste a nuestro uso normal. Entonces, sí cumple la condición. Sí cumple la condición, ya que el valor está en el rango. ¿Ok? Ok. Posteriormente, dice la forma gráfica de la variable. Se acerca a lo que se espera, entonces recuerden que tiene que tener forma de campana y para eso tenemos que hacer un gráfico. Entonces, lo que debo hacer aquí ahora es hacer una tabla de frecuencias, para que yo pueda graficar esa frecuencia y ver si tiene o no tiene forma de campana. Y para hacer una tabla de frecuencia voy a utilizar una tabla dinámica. Entonces voy a menú inicio, inserto una tabla dinámica y me pregunta dónde están los datos están aquí y voy a poner, ¿no es cierto?, los datos de la prueba 1 solamente, en este caso, no necesito poner nada más, selecciono los datos, ya, y luego cuando me pide dónde quiero la tabla, en una hoja existente, que es la que va a estar aquí. Y voy a poner esa celda y digo entonces aceptar. Y aquí se me abre la tabla, tomo entonces valor prueba 1, lo pongo ahí y lo repito acá en las filas y en los valores. Pero aquí me dice suma de prueba, yo necesito que los cuente para saber cuál es la frecuencia absoluta. Configuración entonces, cuenta. Y aquí nos está contando. Pero voy a agrupar esto en intervalos porque es una variable continua. Selecciono con el botón derecho del mouse cualquiera de estas celdas que están aquí y escojo agrupar, que empiece en 1 y que avance de 0,5 a 0,5 para que me salgan más intervalos, ¿ya? Aquí está entonces mi tablita. Voy a poner aquí en la etiqueta notas, ¿ya?
Y aquí en cuenta de prueba voy a poner frecuencia FI, la F minúscula. Selecciono el centro. Ahí está entonces mi tablita. Y con esta tablita voy a hacer el gráfico. Selecciono ahí, voy a insertar gráfico y voy a hacer un gráfico de columna. Ahí. Entonces aquí tengo mi gráfico y bajo el punto de vista de campana de Gauss, entonces veo que este gráfico no es una campana de Gauss porque tiene estos puntos que están aquí, que salen, ¿no es cierto?, de esta forma. Aquí está como parejita, podríamos hacer que sea una cosa así, ¿verdad? Pero no lo hace por estos puntos que están aquí, que se disparan un poquito. Aquí pueden haber, por ejemplo, una explicación puede ser que en esta nota que está aquí, ¿no es cierto?, que es la nota sobre 555, hay varios valores 55 que se repiten entre medio de ese rango. Entonces, por eso que dispara el valor. Aquí también puede ser que se repita. Por lo tanto, gráficamente no es una campana de Gauss. Entonces, eso es lo que pongo acá. La forma gráfica no es una campana de Gauss. Es decir, no tiene la forma de una distribución normal. Entonces, voy a poner ahí un punto. No sería una distribución normal. ¿Ok? Perfecto. Veamos entonces ahora, nos faltan estos que están acá. Determine el valor de las medidas de posición central e indique si los resultados cumplirían la condición. Entonces voy a ver mi estadística descriptiva y tengo aquí la media, la mediana y la moda y veo que no son iguales y tampoco se acercan. ¿Ya? Porque yo podría tener un 433 y aquí un 432, uno puede decir, podría ser, pero son aquí alejados. Entonces aquí tengo la media, la mediana y la moda y lo voy a marcar ahí. Entonces no me resulta porque no son iguales los valores. Así que eso pongo acá. No se cumpliría. Ahí voy a poner los resultados de la mediana, media y moda no son iguales. Por lo tanto, no sería una distribución normal. ¿Ok? Bien, voy a saltar, como dije, la E y la F y voy a hacer la letra G. Use el test de Kolmogorov para mostrar que las notas de la prueba 1 se ajustarían a un modelo normal. Entonces veamos, ¿cómo hacemos aquí el test de Kolmogorov? Voy a ir aquí donde están mis datos. Voy a sacar el grafiquito acá un poco y lo voy a poner por acá abajo porque ya lo ocupé. Y lo que voy a hacer aquí es agregar una columna donde voy a poner la frecuencia relativa acumulada, es decir, la H mayúscula. Y ¿cómo lo hacemos? Aquí agrego nuevamente el valor prueba 1 acá y aquí donde dice cuenta, cambio la configuración del campo y voy a escoger mostrar valores como calculando total, porcentaje del total en. Esa es la opción y me cambió al tiro a frecuencia acumulada. Entonces aquí en el encabezado de la tabla voy a poner H mayúscula I, que esa es la frecuencia acumulada. Aquí va a pasar algo que no se compliquen porque ya usamos el gráfico, pero si ustedes van a ver el gráfico ahora, se van a dar cuenta que cambió esto porque se graficó aquí al ladito también la frecuencia que acabamos de poner. Ya no cambió el gráfico, pero solamente se agregó aquí una pequeña columnita chiquitita que no se alcanza a ver bien, pero corresponde a estos valores.
Así que no se preocupen, déjenlo así nomás. Ya nosotros lo hicimos, ocupamos y nos dimos cuenta que esto no era una campana de Gauss. Así que ya no influye mucho. Lo que voy a hacer a continuación es un arreglín en términos de Excel, porque lo que voy a hacer a continuación no me lo deja hacer directamente la tabla dinámica. Así que lo que voy a hacer es copiar esto, lo copio, y luego lo pego especial, pegado especial, solo los valores, no fórmulas. Entonces me queda de esta forma. Y así lo voy a dejar. Es la misma HI, solo que aquí está con números decimales y con esto voy a trabajar ahora. Ya. Ahora voy a ocupar una columna nueva aquí al lado que la voy a llamar distribución normal. Lo voy a poner así. ¿Y cómo calculo la distribución normal? No. Aquí me equivoqué otra vez. Corte acá. Arreglo acá. Borro acá. 3, 2, 1. Lo que debo hacer ahora es mover un poquito la tabla porque acuérdense que en el PowerPoint yo les mostré que a este lado estaban los intervalos. ¿Se acuerdan? Entonces lo que voy a hacer es darle espacio a esto para poner los intervalos. Así que voy a mover un poquito la tabla para acá, ahí. Y aquí voy a poner los intervalos. Entonces voy a poner aquí el límite inferior y el límite superior de los intervalos. Los voy a marcar así para que los pueda ver bien. Aquí van a estar. Y voy a decir lo siguiente. Aquí el intervalo, este intervalo es el número 1, ¿lo ven? Y el siguiente es 1 más 0,5. Recuerden que la amplitud del intervalo que le puse era 0,5. Entonces voy a decir sin igual esto más 0,5. El de acá abajo se repite en forma cruzada, ¿lo ven? Entonces es ese mismo. Y el que está aquí al lado es esto mismo más 0,5, que voy a copiar esto hacia abajo. Ahí. Y luego arrastro hacia abajo todos los intervalos. ¿Se fijan? Ahí quedaron todos iguales, los voy a poner al centro. Estos intervalos son los mismos, solo que aquí están en la tabla dinámica y aquí están separados. Son los mismos, pero están separados uno en cada celda. ¿Por qué lo hice así? Porque voy a trabajar con con el límite superior. Entonces, ¿cómo lo hago? Recuerden, la distribución normal yo la tengo aquí. Esa es la función que voy a poner acá. Distribución normal. ¿Y qué hago? Hago lo siguiente. Digo, signo igual, escribo la función distru.norm, abro paréntesis y me empieza a pedir los parámetros. Primero la x, ¿se fija? Y la x es el límite superior. Ahí está. Punto y coma. La media. La media la tengo aquí en la tabla de descripción descriptiva, ahí, de estadística descriptiva. Punto y coma. La desviación estándar está aquí abajo. Clic. Punto y coma. 1. Y cierro el paréntesis. Antes de cerrarlo, a la media y a la desviación le voy a poner signos pesos para F4. Ahí. Para que yo ahora pueda copiar hacia abajo. Aquí está la distribución normal, entonces, de eh, de este rango. Y copio hacia abajo. Esa es mi distribución normal. ¿Qué es lo que es mi distribución normal? En otras palabras, es la probabilidad que tengo de que salgan datos en este rango. Por ejemplo, si tomo esta muestra de 143 y saco una muestra al azar, ¿cuál es la probabilidad de que esa nota que saque al azar esté entre 2 y 2,5? Es un 5,4% de probabilidades. Esa es más o menos la distribución normal. A continuación, lo que voy a poner aquí es una columna que va a ser un cálculo. Lo que quiero hacer con toda esta tabla es obtener un valor de prueba, ¿ya? Para el Kolmogorov, que eso es lo que estoy haciendo ahora. Y le voy a explicar, cuando lo tenga acá, le voy a explicar por qué. Entonces voy a poner aquí la siguiente columna. Voy a calcular la diferencia entre estos dos valores. Pero aquí no me interesa si la diferencia es positiva o negativa, da lo mismo. Entonces voy a poner la diferencia absoluta. O sea, solamente que me dé
los valores positivos, es decir, si tengo 0 menos 5, la diferencia es 5. 5 menos 0, la diferencia es 5. ¿Se fijan? El valor absoluto de la diferencia. Entonces, para hacer eso, pongo abs, que es la función absoluto, y digo esto menos esto. Cierro paréntesis, enter. Y aquí está la diferencia absoluta de estos dos. O sea, no importa en el orden que los reste, siempre la diferencia va a ser 0,05 de alto. Y copio hacia abajo. Y ahora voy a obtener el mayor valor de esta diferencia. ¿Cuál es la diferencia más grande? Entonces, voy a poner aquí mayor valor. Y el mayor valor es el máximo, ¿no es cierto? La función máximo de estos valores. Ahí está, el 0,053. Perfecto. Y este valor que tengo acá lo debo comparar. Y lo debo comparar con el valor Kolmogorov. Y el valor Kolmogorov se calcula de una forma muy sencilla, que lo voy a poner aquí, valor Kolmogorov, ¿ya? Voy a escribir esto, lo voy a alinear a este lado mejor, ahí. Y se calcula 0,886 siempre, dividido por la raíz del número de datos, que son 643. Entonces la función raíz, paréntesis, 643. Y ese es el valor Kolmogorov. Estas dos cosas las comparo. ¿Y cuál debería ser el resultado? El resultado para que estos datos de la nota número 1 sea una distribución normal, el valor de prueba que tengo aquí, este valor, debe ser menor que el valor Kolmogorov. Repito, el valor de prueba que obtuve acá debe ser menor que el valor de Kolmogorov. En este caso es mayor. Por lo tanto, esta distribución de datos no es una distribución normal. Entonces voy a ver acá. Valor de prueba es mayor que valor Kolmogorov. Por lo tanto, no es normal. Listo. Esa es la forma. ¿Se fijan? Entonces, esta prueba, que se llama test de Kolmogorov, es bastante más certera para decir si la distribución de datos es o no es una distribución de tipo normal. Bien, veamos este tema que les dije que había quedado pendiente, que son las dos letras para calcular probabilidades. Lo primero es que cuando tengo una variable continua, como en este caso las notas, se pueden hacer histogramas, ¿no es cierto? Gráficos de barras donde nos van mostrando cómo se distribuyen los datos. Y aquí tengo 4 histogramas. Cuando hay 20 datos, ¿no es cierto? Pasa esto. No está como muy ordenado esta tabla. Voy aumentando el número de datos. Cuando hay 50 datos, va tomando una forma. 200 datos, y cuando ya hay 1000 datos, por ejemplo, ya hay una forma clara de que es una curva normal. Entonces, a medida que aumenta la cantidad de datos y el número de intervalos, la forma del histograma va acercándose al gráfico de la función de densidad de probabilidad. Función de densidad de probabilidad también es el nombre que tiene la distribución normal. ¿Qué ocurre entonces? Si yo tengo valores de una variable aleatoria, por ejemplo, es I, y yo quiero saber cuál es la probabilidad que al tomar un valor yo pueda identificar qué probabilidad tiene ese valor. Miro mi distribución normal y siempre voy a tener, por ejemplo, un área que está aquí bajo esta curva, entre los valores A y B. Entonces digo, por ejemplo, en el término, en las notas, digo, por ejemplo, entre un 3 y un 4.
¿qué probabilidad tengo que yo al sacar una nota al azar de todas las notas, esa nota sea entre un 3 y un 4? Para eso entonces es esta curva normal, este uso normal, porque lo estandariza. Es como que tiene ciertos parámetros regulares que me permite saber la probabilidad de los datos dependiendo de algunas cosas. Y eso es lo que les voy a mostrar aquí en lo siguiente. Aquí. Entonces, si ustedes se fijan aquí, tengo la media. Ahí está la letra mu. Y hacia acá tengo un valor que es equivalente al valor de la desviación estándar de la muestra. Y hacia acá tengo un equivalente al valor de la desviación estándar. No es que esta sea la desviación estándar, sino que es un número equivalente o igual a la desviación estándar. Entonces, si yo a la media le sumo la desviación estándar y a la media le resto la desviación estándar, tengo este valor que está dentro de esta área que está aquí. Y eso es el 68, algo, un decimal chiquitito, por ciento de los datos. Es decir, como es una distribución normal, yo puedo asegurar que si a la media le sumo una desviación y le resto la desviación, entre esos valores tengo el 68% de los datos. De la misma forma, si a la media le resto dos veces la desviación y le sumo dos veces la desviación, el total de datos que hay aquí es el 95% de los datos. Y si le sumo tres veces la desviación y le resto tres veces la desviación, el total de datos que hay acá es el 99,7% de los datos. Eso es lo que me permite entonces esta distribución normal. ¿Y cómo lo llevo a la práctica? Ya, aquí entonces estamos nuevamente en el ejercicio del laboratorio 7 y lo que vamos a hacer ahora es de la actividad 1, la pregunta E y la pregunta F. ¿Qué nos dice esto? La pregunta E nos pregunta qué porcentaje de las notas de la prueba 1 están comprendidas en el intervalo mu menos sigma, mu más sigma, es decir, el intervalo que corresponde entre la media menos una vez la desviación estándar y la media más una vez la desviación estándar. Y por otro lado, la misma pregunta, pero ahora diciendo u menos dos veces la desviación, u más dos veces. Entonces voy a ir acá donde estoy desarrollando el ejercicio 1 y aquí yo puse este grafiquito que es la desviación, ¿no es cierto?, la distribución normal, y tengo acá lo que significa esto de una vez la desviación, dos veces la desviación. Si ustedes se fijan, aquí tengo entonces aquí al medio, justamente en la media de esta curva, y luego tengo hacia la derecha la media más una vez la desviación, la media más dos veces la desviación. Es decir, la distancia que hay de aquí hasta aquí es el valor de la desviación estándar. Aquí son dos veces el valor de la desviación estándar y aquí hay tres veces la media de la desviación, más la desviación. Aquí, al otro lado, lo mismo pero hacia la izquierda, por eso tiene un signo negativo. Entonces, lo que estandariza la distribución normal, que para eso sirve en realidad, es que si yo tengo la media más una vez a ambos lados de ella la desviación estándar, esta cantidad, este valor que está aquí, corresponde al 68,26% de los datos. Y este valor que está acá, es decir, cuando hay dos veces la desviación hacia la izquierda, es el 95,45% de los datos. Y así con la otra. Entonces lo que me pide el ejercicio es decir qué porcentaje hay cuando hay una vez menos la desviación, una vez más la desviación. Es decir, me están diciendo que yo calcule con estos datos si me corresponde o no corresponde al 68,26%, que es lo que me tendría que dar. Entonces lo voy a calcular en este momento. Entonces yo voy a copiar aquí, porque aquí tengo u menos 2 más 2, voy a copiar estos datos y aquí arribita para hacer solamente con una. Porque recuerden que esta es la letra E y esta es la letra F. Lo voy a hacer así para que se pueda apreciar cuál es cuál. ¿Ya?
y tengo que quitarle aquí arriba el número 2 para que tengamos claro qué es lo que estamos calculando. Quito el número 2 ahí y el número 2 acá. Entonces voy a hacer la letra E aquí. Tengo que determinar entonces cuál es la nota que voy a poner acá. Ya sé que la media, porque la tengo calculada aquí en mi estadística descriptiva, es 4,33. Entonces, esta nota que está aquí es 4,33. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente tomar la media y restarle una vez la desviación estándar. Ahí. Y acá hago lo mismo, solo que tomo la media y le sumo una vez la desviación estándar. Entonces, aquí fue un error. A 9. Perdón. Sumé, tengo que tomar esto más esto. Perdón, esto más esto. Ahí. Entonces, aquí están las notas. Le voy a poner solamente un decimal para que tenga idea de nota. Ahí. Entre 3,2 y 5,5. Es decir, aquí esta nota es un 3,2 y esta nota es un 5,5. Quiero saber entonces si esta cantidad de datos que está aquí corresponde al 68,26%. ¿Y cómo lo hago? Con la función distribución normal que está aquí, que ya la hemos usado. Esta. Entonces digo signo igual, distribución punto norm, paréntesis, y me pide cuál es el dato. En este caso voy a poner primero el dato de abajo, porque voy a hacer, recuerden que es la resta, es esto menos esto. Recuerden que va hacia abajo, es decir, tengo que abarcar todo este sector hacia abajo menos todo este sector hacia abajo para que me quede este trozo de ahí. Entonces, M3, punto y coma, la media, punto y coma, la desviación, punto y coma, 1. Cierro paréntesis, y ahí está el valor. El 84% de los datos está de la desviación aquí hacia abajo. Este sería el M3, lo voy a poner aquí, ahí, que corresponde al 5,5. Y ahora el 3,2. Signo igual, entonces, distribución punto norm, paréntesis, y pongo 3,2, punto y coma, la media, punto y coma, la desviación, punto y coma, 1. Cierro paréntesis y me entregó el 15%. Y ahora hago la resta aquí. Recuerden que me tiene que dar 68,26. Sin igual entonces, eso menos esto. Y me da 68,26. ¿Ven? Muy parecido. Voy a combinar ahí y a centrar. Lo voy a poner en términos de porcentaje y voy a sumarle ahí. Ahí. 3 decimales. Lo mismo hago con acá. Primero determino la nota. Si el signo es igual, entonces digo la media menos 2 veces por la desviación. ¿Ya? Voy a checar un poquito la desviación que es esta. Enter. Es un 2. ¿Ya? Esa es la nota, un 2. Y acá tendría entonces la media más 2 veces la desviación. Y es un 6,6. Entonces, hago exactamente lo mismo que hice acá. Entonces pongo distribución punto norm, paréntesis, la media, punto y coma, la desviación, punto y coma, perdón, aquí antes va el valor 2, punto y coma la media, punto y coma la desviación,
punto y coma 1. Y lo mismo acá, signo igual, dist punto norm, paréntesis, el 6,6, punto y coma, media, punto y coma, desviación, punto y coma, 1. Cierro. Ahí me dio 0,97. Entonces ahora hago la resta entre los dos valores. Y me dio 0,9544. Voy a poner aquí porcentaje y agregar decimales. 3 decimales ahí. Y voy a arreglar un poquito para que no se vea feo. Entonces ahora puedo decir, a ver, me dio el 68,26, sí, bastante parecido a lo que es una distribución normal. Y acá tengo 95,45, también bastante parecido a lo que es una distribución normal. Sin embargo, sabemos que no es una distribución normal. Es parecido, pero no es. ¿Ya? Veamos entonces ahora la letra siguiente, que es la letra H, porque esto, aquí está lo que era la letra G. ¿Mm? No estoy muy diestro hoy día con las manos. Ya. La letra H nos pregunta cuál es la probabilidad que un alumno obtenga entre un 2 y un 4 en la prueba 1. Entonces, lo que me están preguntando acá es que ahora ya no interesa, ¿no es cierto?, que sea una desviación o dos desviaciones. Simplemente me dicen entre un 2 y un 4. Entonces, esto lo voy a escribir acá, de esta forma. Aquí voy a poner la letra H y voy a poner entre un 2 y un 4. Recuerden que cuando yo digo de la probabilidad de que sea un 2, estoy poniendo el 2 en este gráfico y la probabilidad es de aquí para atrás, el área bajo la curva de aquí para atrás. Entonces voy a tener que hacer nuevamente una resta entre un 4, ¿ya? De ahí para atrás, menos el 2, de ahí para acá. Y ahí me va a quedar lo que corresponde entre un 2 y un 4. Ahora bien, si yo tengo que la media es un 4,33, está aquí, el 4 va a estar por aquí, ¿se fijan? Por ahí. Y el 2 va a estar por aquí, más o menos. Yo tenía el 2 puesto aquí, justamente con dos desviaciones. Este es el 2 y el 4 va a estar por ahí. Entonces necesito esta área bajo la curva. Y hago lo mismo, voy a poner un 2 ahí y un 4 acá. Y digo entonces, voy a empezar por el 4, segundo igual, distribución punto normal, paréntesis, el valor, que sería el 4, punto y coma, la media, punto y coma, la desviación, punto y coma, 1, cierro paréntesis. Y el 2, de la misma forma, distribución punto normal, paréntesis, ahí puse una coma, es un punto, ¿no? Punto normal, paréntesis, el 2, punto y coma, la media, punto y coma, la desviación, punto y coma, 1. Cierro. Y hago nuevamente la resta entre el 4 y el 2. Entonces ahí tengo que el porcentaje de, o la probabilidad que hay de que la persona saque entre un 4 y un 2 es un 37 o un 36,55%. ¿Lo ven? Y la letra I es cuál es la probabilidad que el alumno saque más de un 4. Y aquí hay que tener cuidado con esto, porque cuando yo hablo más de un 4, lo que tengo que hacer es, recuerden, si tengo el 4 aquí, necesito saber cuánto es más de un 4, de aquí para acá. Pero la distribución normal, la función de Excel, me entrega de aquí para acá. Entonces lo que debo hacer es decir, el total, que es 1, menos del 4 para acá. Y ahí me va a quedar este pedazo de adelante. Y así lo voy a poner acá, signo
o la letra I, es más de un 4. Entonces, ¿cómo se hace esto? Si es no igual, y antes de poner distribución voy a poner 1 menos. Recuerden, estoy calculando más de un 4. Entonces, en la probabilidad del todo, que es 100%, el 1, menos distribución punto norm, paréntesis, 4, punto y coma, la media, punto y coma, la desviación, punto y coma. Y esa es, entonces, la probabilidad. Es decir, que se saque más de un 4, estamos viendo desde aquí, si ustedes se fijan, desde aquí es hasta allá, un 61,36%. Así terminó la actividad 1, entonces ahora les voy a pedir que ustedes hagan la actividad 2, que es igual, solo que tiene que ver con la nota final, no con la nota de la prueba 1 como era la otra actividad.